Buenas tardes, mis queridos hermanos. Un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Como dice la palabra, donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Él. ¿Cuántos lo creemos? Señor los bendiga. Nuestra hermana Miriam nos va a tener una cita bíblica. Bendiciones, hermanos. Vamos a leer Salmo 91. Perdón. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caiga 1000 a tu lado, aunque muera 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga te acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Pisoteará leones y cobras. Aplastará feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. ¿Cuántos creemos en la palabra? Bendita la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la albergamos en nuestra mente y nuestro corazón, es lindo. Nosotros seguimos las regulaciones del hombre, no porque tenemos temor, sino porque también es un mandato del Señor. Como dijo Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Por eso es que cada uno de nosotros el día de hoy tenemos máscara y seguimos las regulaciones que el gobierno manda. No por temor, sabemos que Dios nos protege de muchas cosas que no hemos dado cuenta y de muchas cosas que no nos damos cuenta y que tal vez nunca nos daremos cuenta. Pero esa palabra debe estar arraigada en nuestra mente y nuestro corazón, de que Él siempre nos guarda y nos protege. El tema de hoy es el discipulado. La tesis: ¿quién es el verdadero siervo? Discípulo, definición, según la Real Academia, es persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, por ejemplo, en los orígenes de la iglesia primitiva, los discípulos eran aprendices de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era su maestro, era su tutor, era el que los enseñaba. Estuvieron 3 años con Él. Dentro de las iglesias, cada uno es un discípulo, siempre en aprendizaje, ¿verdad? Daniel es discípulo, Kenny es discípulo, Raimundo es discípulo, hermana Vilma es discípulo. Todos somos discípulos de Jesucristo. Siempre estamos aprendiendo de Él, ¿verdad? Pero nos vamos a concentrar en Mateo, en los capítulos 8 y 9. Se sabe que Mateo 8 y 9 básicamente es donde se habla de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro del 8 y el 9 hay un tema que está escondido en los dos. Y eso se refiere a los diferentes tipos de discípulos que hay, ¿verdad? Con que el Señor les hizo el llamado y cada uno puso su excusa. También vamos a estar concentrados hablando de Mateo 13, donde nos habla de la semilla del sembrador.
y los diferentes tipos de terreno que hay. Los dos tienen relación. Dice en Mateo 8, del 18 al 20, dice lo que cuesta seguir a Jesús. Cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde dormir, donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Qué le quiso decir nuestro Señor con eso? De que seguirlo a Él no es fácil. Posiblemente no tenga las comodidades a que estamos acostumbrados, ¿verdad? Debemos de medir el costo que implica seguirlo a Él. Es una decisión que debemos de pensarla detenidamente, ya que nos va a costar muchas cosas de la vida que van a ser tal vez quitadas o eliminadas. Pero debemos de tener cuidado de no ser precipitados con respecto a seguirlo. Pero es algo que vale la pena y es una inversión que dura para toda la eternidad. O sea, sí, vamos a perder cosas tal vez materiales, vamos a perder cosas de familia, vamos a perder, pero es algo que lo que Él nos va a dar es mucho mejor. Una de las cosas que Él nos ofrece es la vida eterna, ¿verdad? Según recuerdo, hay un capítulo que dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corrompen, sino que nos preocupemos por hacer nuestros tesoros donde está nuestro Señor Jesucristo, en el cielo. En Mateo 8, 21 al 22 está el discípulo indeciso. Otro de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, ¿verdad? Este fue un discípulo que estaba indeciso si seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él puso como excusa de que debería enterrar a su padre. Se cree de que no era que su padre estaba muriendo, sino que él deseaba de que cuando su padre muriera, él estará ahí. Se asume de que tal vez era un hijo primogénito y quería estar el día que su padre muriera para poder recuperar su herencia. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice de que deje que los muertos entierren a sus muertos, que lo siga, pero él en su indigestión no lo siguió. Al contrario, siguió a esperar a que su padre se muriera. Y muchos somos así, ¿verdad? Ponemos 50,000 excusas para seguir a nuestro Señor Jesucristo, lo que es la asistencia a la iglesia, lo que es siempre anteponemos a nuestros padres, nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestras amistades antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos indecisos. Estamos indecisos con respecto a lo que es seguir a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos el compromiso con Jesús. Lógicamente, el Señor Jesucristo no acepta esa excusa de parte de nosotros. Dice la palabra que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser llamado hijo de Él, ¿verdad? O sea, debemos de tener cuidado de no estar recordando la vida pasada. O sea, en la vida pasada yo estaba mejor que como estoy ahora. En nuestra mente pensamos así, pero realmente
creo que todos los que estamos aquí tenemos una mejor vida ahora como la estamos llevando, ¿verdad? Sí, tal vez en otros tiempos teníamos tal vez económicamente mejor, teníamos supuestamente más amistades, podíamos pasear más. Ahora tal vez estamos un poco más limitados, pero tenemos algo importante, que lo tenemos a Él, ¿verdad? Entonces no tenemos la excusa para estar viendo atrás. Si no, recordemos lo que le pasó en Sodoma y Gomorra, a la mujer que volteó a ver para atrás. Tuvo una muerte trágica, ¿verdad? Y lo mismo nos puede pasar a nosotros si nosotros ponemos la mano en el arado y empezamos a ver para atrás nuestra vida y a quejarnos y a querer vivir esa vida. Podemos morir espiritualmente. No quiero decir que vamos a perder la salvación, pero sí podemos empezar a padecer. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, árbol que no da fruto, Él lo corta. Y debemos tener que ser muy cuidadosos con ese respecto. El tercero es el discípulo consciente. Jesús llama a Mateo. Se encuentra en Mateo 9, del 9 al 13. Y dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús lo oyó y les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Vimos a Mateo, que también se llamaba Leví, que trabajaba para el gobierno romano, que nuestro Señor Jesucristo le hizo el llamado y él inmediatamente corrió hacia él y lo siguió. No le importó la posición económica, social que él tenía y lógicamente la posición económica con que él contaba, porque era un cobrador de impuestos, tenía acceso al dinero. Me imagino que haber tenido un buen salario y era reconocido en la ciudad por los comerciantes. No le importó eso, lo siguió. Aparte de eso, él convidó a sus amistades, ¿verdad? A compartir con nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se avergonzó del Señor. A veces en este mundo en que vivimos ahora, muchos nos avergonzamos de nuestro Señor. ¿Por qué? Simplemente nos preguntan si somos cristianos. Y realmente lo que decimos es, no, yo asisto a una iglesia. ¿Verdaderamente esa debería ser la respuesta de un cristiano? No. Nos debemos de avergonzar de invitar a nuestras nuevas amistades a compartir con nosotros y los cristianos. No, ¿verdad? Cuando hablamos la palabra o compartimos, como se podría decir socialmente, en nuestros hogares, no tenemos temor de invitar a nuestros hermanos y a gente del mundo. Al contrario, compartir con ellos para que ellos puedan aprender de Jesús, ¿verdad? Puedan aprender de la palabra. No debemos tener miedo tampoco de invitar a la gente del mundo a nuestras iglesias, ¿verdad? Uno invita. Si la gente quiere, viene. Si no quiere, no viene. No se pueden traer a la fuerza. Pero nuestro deber y nuestro compromiso es decir a nuestros familiares también, exhortarlos a que
busquen de la palabra de Dios, que le den gracias a Dios. Como vemos, fue criticado también por haber invitado a la gente del mundo a haber compartido nuestro Señor Jesucristo con la gente del mundo, pero Él les contestó que Él había venido por los enfermos, ¿verdad? No había venido por los sanos. A veces solamente queremos compartir con nuestros hermanos, pero debemos compartir con la gente del mundo también, porque somos llamados a ser la sal y la luz de este mundo, ¿verdad? O sea que no tengamos temor, siempre con medida, ¿verdad? No vamos a tratar de que el mundo haga lo que nosotros hacemos, no hacer nosotros lo que el mundo quiere hacer, ¿verdad? Como dentro de la iglesia también. Si el mundo viene acá, tiene que comportarse como uno se comporta en la iglesia. No debemos de dejar de que la gente del mundo quiera imponer sus costumbres y sus cosas dentro de la iglesia, lo que practica en el mundo. Se da y hay una lucha. Por ejemplo, en Mateo 18 nos da la pauta. Nos dice de que la disciplina en la iglesia. Dice que si un hermano es adúltero, si es idólatra, y nos da una lista, dice que nosotros no deberíamos ni comer con él, ¿verdad? Es duro, pero es la verdad, es lo que dice la palabra. Entonces, debemos de tener mucho cuidado también con lo que nos habla nuestro Señor. Y tenemos el último discípulo, el discípulo inquieto, que se encuentra en Mateo 9, 14 al 17. Y dice que un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús le respondió inquieto, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurrirá remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejará una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría. Los cueros quedarían arruinados, el vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban en señal de duelo, porque ellos se regían por la ley de Dios. Pero los discípulos no estaban obligados a ayunar, porque se encontraban con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el novio de la iglesia. Ellos estaban en alegría. Además, nuestro Señor Jesucristo no es que se oponía al ayuno. Al contrario, Él decía que el ayuno debería de ser por una causa justificada. Y si nosotros recordamos, el ayuno que hizo el Señor en el desierto fue de 40 días y 40 noches, ¿verdad? O sea, Él no es que estaba en contra, pero decía que debería haber una causa que justificara el motivo. Si nosotros vemos en estos 4 tipos de discípulos que hay, vamos a ver que de los 4 discípulos solo uno fue el que realmente lo siguió, que fue Mateo. Entonces vemos que de 4, 1 es un 25%, ¿verdad? Que lo lógico sería que más o menos 2 o 3, que uno dijera que no, pero fue 1 el que dijo que sí y 3 dijeron que no, 25%. Entonces vemos de que realmente dentro de la iglesia siempre ha habido una escasez. Y lo vamos a ver adelante y vamos a entender el porqué.
Jesús nos advierte acerca del discipulado. Nos enseña el costo a seguirlo a Él. Y dice, se cuenta en Lucas 14, 25 al 33. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanas y hermanas, si hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar su ejército? De 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él. Si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. ¿Verdad? Como les dije anteriormente, hay que calcular el costo. No hay que tomar decisiones a la ligera. Simplemente para ser discípulo, ¿verdad? Y después, lógicamente, hay que calcular el costo en el servicio también. Hay que ver si vamos a cumplir. No nos vamos a comprometer y después decir que no podemos, ¿verdad? Muchos hemos cometido ese error y espero que lo podamos enmendar, que cambiemos nuestra forma de ser, terminar lo que comenzamos. Si nos dicen, mira, puedes barrer la iglesia por un año, hay que pensarlo si realmente podemos barrerla, o puedes dar esta clase durante 3 meses, hay que pensarlo si realmente podemos, o simplemente el estudio. Hay que pensar todo, hay que calcular el costo, lo que nos va a costar. Si decimos que vamos a estudiar, decimos que dar clases, tenemos que esforzarnos un poco más, ¿me entiendes? Mientras todo el mundo está durmiendo, tal vez a usted le toque estar despierto, estudiando de la palabra, tanto como alumno, tanto como maestro, ¿verdad? Requiere un sacrificio. Y yo los admiro a muchos aquí que están estudiando, trabajan, tienen sus hijos. Y eso le doy gracias a Dios, porque requiere mucho sacrificio. Pero realmente nadie se muere por no dormir un par de horas, ¿verdad? Y como dicen, lo que no lo mata, lo fortalece, ¿verdad? La siguiente es Lucas 9:62, que es parte también dice, lo que cuesta seguir a Jesús. Jesús les dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Y vemos que siempre ha existido la necesidad de obreros. Y luego lo tenemos en Mateo 9:35 al 37. Y dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos le dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y vimos el porqué, ¿verdad? Vimos que más o menos el 25% que le sigue a él. Pero de ese 25%, no todos quieren el servicio, ¿verdad? O sea, es un problema que ha existido desde los comienzos de la iglesia,
no es algo nuevo. Pero es por lo mismo que no es fácil. El servir es un trabajo extra. El servir, como dije anteriormente, es sacrificio. El servir posiblemente no les va a traer halagos, sino que tal vez críticas. ¿Me entiende? Y así sucesivamente. Pero no nos preocupemos, que cuando hacemos algo, no lo estamos haciendo para nadie más, sino que para nuestro Señor Jesucristo. Para ese es el servicio. A Él es a quien le servimos, ¿verdad? Posiblemente dentro de la iglesia, a muchas personas no van a ver el servicio ni lo van a adular, o van a ver otros que lo adulen, pero no lo haga por eso, hágalo porque es para nuestro Señor, ¿verdad? Posiblemente dentro de las iglesias hay servicios que a la gente no le gusta porque no lo miran. A la mayoría de las personas le gusta el servicio donde lo miran, donde le reconocen. Pero hay muchos servicios dentro de la iglesia que no se ven, pero se hacen, ¿verdad? Simplemente como hacer esto. Esto lleva trabajo y es un servicio que se hace dentro de la iglesia. Por ejemplo, media, es un trabajo que solo vemos la parte de aquí, pero no vemos el trabajo de muchas horas de trabajo que tiene atrás, como dicen, en el hogar. Y lo podemos ver como algo insignificante desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Pero para Dios tal vez es algo grande. O el que hace el panfleto, o el que limpia los baños, ¿verdad? Todos somos importantes ante Dios, no solamente los que venimos y nos paramos aquí en este púlpito, ni los que tienen cargo o líderes. Todos somos importantes para el Señor. Pero como dice, antes de ser discípulo uno tiene que pasar por un proceso. Y eso se encuentra en Mateo 13, del 1 al 23, que es la parábola del sembrador, que dice: más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó y ahí enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas en el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Y otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oído para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usa parábolas cuando habla con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Pero por eso uso estas parábolas, pues ellos miran en realidad, no ven,
Oyen, pero en realidad no escuchan y no entienden. Pues ellos, de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí, para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola. Esta es la parte más importante, acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón, ¿verdad? A las personas de las que se le habla de la palabra de Dios. Y viene el maligno y les arrebata la palabra, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ellos no pueden germinar, porque el maligno les arrebató la palabra que se les había dado, o sea, la semilla que se les sembró. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje de inmediato, lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Estos son los que vemos que vienen a la iglesia y con aquella gran alegría. En mi país le decimos llamará de tusa, ¿verdad? La tusa rápido se enciende, pero rápido se apaga. La tusa es lo que envuelve el maíz. Y vemos aquella gran alegría y decimos, wow, ¿verdad? Como también leímos dentro de la iglesia, el primer amor. Lastimosamente ese primer amor se les apaga, porque como son el terreno rocoso, dice que sus raíces son poco profundas, y lógicamente al ser poco profundas no pueden obtener los nutrientes necesarios para el desarrollo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los nutrientes para el cristiano? La palabra de Dios, la oración, son los dos más importantes, ¿verdad? Entonces, viene, sí, mucha euforia, mucho todo, pero cuando le dicen que hay que estudiar la palabra, no la quieren estudiar. Cuando se les dice que hay que orar, no lo quieren orar. Entonces, ¿qué pasa? Rapidito se marchitan, rapidito les falta el sentimiento y rapidito se van. Con esto no quiero decir de que no sean salvos. Eso solamente lo sabe Dios, ¿verdad? Porque también puede ser una persona que se va, pero con el tiempo puede regresar, ¿verdad? No está en mi potestad de decir, no, ya se fue de nosotros, ya no es de nosotros. Eso solamente Dios, lógicamente. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. O sea, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. O sea, estos escuchan la palabra de Dios y saben lo que la palabra de Dios quiere decir. Pero viene mucho trabajo. Dios los bendice.
empiezan a tener muchas relaciones sociales, muchos cumpleaños, muchas bodas, muchos eventos. No quiero decir que las bodas son malas, pero hay que tener un balance, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el mundo, todas las semanas era fiesta, ¿verdad? Pero yo no tenía ningún compromiso dentro de la iglesia, ni entendía la palabra. Yo decía que había leído la Biblia, pero la leí así como se lee un periódico. Pero la Biblia no se lee, la Biblia se estudia, ¿verdad? Entonces, ellos saben de la palabra, pero los agobia las cosas de este mundo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de terreno nosotros somos. Dice que las otras semillas cayeron en buena tierra. Que cayeron en buena tierra. Representan los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de la que se había sembrado. O sea, escuchan la palabra, se la aplican, empiezan a cambiar, empiezan a dar fruto y por ende empiezan a producir, empiezan a hablar de la palabra a otras personas, ¿verdad? Otras personas empiezan a cambiar por la palabra de Él y por el ejemplo de Él. Entonces, esa semilla cayó en buena tierra. O sea, la palabra de Dios, la oración, el congregarse como que funcionó porque la tierra era buena, ¿verdad? Muchas personas, una planta tiene a veces agua, buena semilla, tiene suficiente sol, tiene suficientes condiciones para desarrollarse, pero si la tierra donde la sembramos es mala, esa semilla posiblemente no se desarrolle. Y si se desarrolla, se va a desarrollar en una forma raquítica. Y tal vez con uno crezca, con unas raíces cortas, unas hojas grandes, y no nos dé fruto. No nos va a dar fruto porque cayó en una tierra mala. Lo sembramos en una tierra mala, ¿verdad? Pero como les dije anteriormente, que nosotros somos llamados a ser la luz, la sal y la luz. Y eso se encuentra en Mateo 5, 13 al 16, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no debe esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. La sal y la luz somos nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos de brillar. Nosotros debemos, como dicen, ponernos en un lugar donde realmente podamos ser vistos, ¿verdad? Lógicamente todos nuestros ojos van a estar siempre pendientes de nosotros. Siempre vamos a estar pendientes en nuestras fallas. Debemos de tratar siempre de hacer lo mejor que esté dentro de nuestras posibilidades con respecto a lo que dice la palabra, ¿verdad? A manera de conclusión, puse unas preguntitas que se las voy a decir. La primera pregunta es: ¿ha calculado el costo de seguir a Cristo? ¿Cuál es el costo? De ser despreciado, inclusive a veces por su familia, cargar su propia cruz,
dejar lo que posee si Dios lo requiriera, no mirar atrás. La otra pregunta es, ¿qué tipo de pozo? ¿Es el terreno lleno de espinos o es el terreno de la buena tierra? Esas preguntas son personales. Cada uno de nosotros puede responderlo de la mejor forma, como hacerse una autoevaluación. Y si miramos que no estamos como a la altura de lo que la palabra nos pide, tratar de cambiar nuestra vida, ¿verdad? Tratar de ser como un Mateo, ¿verdad? Que Dios le habló y él lo siguió, no puso ninguna excusa. No quiere decir que no haya calculado el precio. O ser como la buena tierra, que dice que da fruto de 30, 60 y 100. Es a lo que estamos llamados a hacer cada uno de sus discípulos. Así que con esto concluyo, mis hermanos, y espero que el Señor los continúe bendiciendo